Hola, buenas noches. Aunque nos guste definirnos como seres racionales, las personas tenemos la tendencia a creer en cosas absolutamente irracionales. Amuletos, oraciones y remedios milagrosos, conspiraciones, profecías apocalípticas y muchas más. Y como ese lado irracional nuestro nos convierte en víctimas potenciales de la charlatanería y la estafa, hoy vamos a topar este tema y también a darles una guía para evitar que nos engañen, porque eso a veces puede incluso llegar a costarnos la vida, aunque ustedes no lo crean. María Evo. Buenas noches. Apenas el Papa Benedicto XVI anunció su retiro, reaparecieron los intérpretes de las profecías de Nostradamus y San Malaquías. ¿Está escrito que este será el último Papa antes del fin del mundo? Veremos también qué tan efectivas son las recetas que circulan disque para curar el cáncer y el oscuro mundo de los conspiradores que navegan por la llamada Deep Web. Pero creer en cosas raras no necesariamente es sinónimo de poca educación. Aunque es más fácil que engañen a la gente más humilde, las creencias absurdas también matan a genios millonarios. Vean si no. Steve Jobs, el hombre que usando la ciencia revolucionó la tecnología del siglo XX, sucumbió nada menos que ante el pensamiento mágico. Sucede que en el año 2003 le diagnosticaron que tenía un tipo de cáncer de páncreas no muy agresivo y fácil de erradicar con cirugía. Pero Jobs, un ex hippie, se resistió a la operación por casi un año, mientras probaba una variedad de tratamientos alternativos que incluían acupuntura, dieta vegetariana, hierbas medicinales, enemas, ayunos y hasta consejos de un vidente. Cuando se dio cuenta de su terrible error, ya era tarde. El cáncer se había expandido sin freno alguno y lo mataría tras una larga agonía. Su ejemplo nos dice que creer en cosas raras no es patrimonio de la gente poco educada o inculta. Desde que somos niños tendemos al pensamiento mágico, a creer algo sin pruebas, simplemente basándonos solo en los deseos, la imaginación o la fe. Creer porque queremos creer, sin comprobar si es verdad o no. Al parecer, esto es culpa de nuestros antepasados. Miles de años atrás, los primeros humanos nos parecíamos a los animales salvajes que huyen al menor ruido sin detenerse a averiguar a qué se debe. Cuando los primeros humanos creían estar amenazados, no perdían tiempo, simplemente huían sin preguntar por qué y eso los ayudó a sobrevivir. Los curiosos o demasiado valientes casi siempre terminaban muertos tempranamente y no dejaban descendencia. Eso hizo de nosotros una especie temerosa. Nos acostumbramos a encontrar señales de peligro donde tal vez no las había. Y con el tiempo, el miedo a ese depredador, real o no, se trasladó a muchos otros ámbitos de nuestra vida. El miedo al depredador poderoso trasladado a hoy sirve para explicar diferentes cosas como espíritus, fantasmas, dioses, ángeles, extraterrestres y conspiraciones. Creemos que esto ronda nuestro mundo y que controla nuestras vidas, y esa es la base del animismo, del politeísmo y el monoteísmo. Para Shermer, las amenazas de un rayo, un mal espíritu o de un dios castigador hizo que muchos cumplan con los preceptos de su religión más que por conciencia, por miedo al castigo de lo desconocido y poderoso, pero también por la esperanza de ser premiado si se decían oraciones y se dejaban ofrendas a los dioses. Y aunque en este último siglo la ciencia ha avanzado mucho en el combate al miedo y la superstición, continuamos pensando en algunas cosas raras. Por ejemplo, en las buenas o malas energías que supuestamente tenemos dentro. Toda esta teoría del magnetismo del cuerpo tiene más de 200 años de antigüedad y fue inventada por un famoso charlatán, el médico alemán Franz Mesmer, que estafó a la nobleza europea con sus tratamientos a base de magnetismo. La primera comisión científica conformada en la historia concluyó que no había ninguna evidencia de que en nuestro cuerpo exista energía o algún fluido magnético. Mesmer desapareció, pero su teoría revive cada cierto tiempo y beneficia a los charlatanes. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos condicionados para creer hasta en las cosas más absurdas. Bueno, como vimos en el caso de Steve Jobs, esta tendencia a creer en cosas irracionales viene ya incorporada en nuestro cerebro y no parece importar demasiado qué tan inteligente podamos ser. Pero tampoco estamos condenados a ello, porque vamos evolucionando hacia un pensamiento más racional. Tal vez por esa razón, esta vez no hubo demasiada histeria con la elección del nuevo Papa y con la reaparición de las profecías que, una vez más, anuncian la llegada del Anticristo y el fin del mundo. Aquí van. En el siglo XI, el santo irlandés Malaquías escribió de manera cronológica una lista profética de los nombres de los 112 papas que ocuparían el trono de San Pedro.
Quienes interpretan hoy sus predicciones, tras la muerte de Juan Pablo II, la dinastía papal estaría a punto de terminarse. Quedarían solo 2 papas más, el renunciante Benedicto XVI y el último, antes del apocalipsis, sería Francisco. Pero resulta que la profecía dice así: durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma, reinará Pedro el Romano. Bueno, clarito, ni se llama Pedro ni es romano, sino argentino. Y por eso hizo esta broma con doble sentido el día que lo eligieron. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Pero como Malaquías no acertó con sus vaticinios, los vendedores de misterios han desempolvado una vez más a Nostradamus. Resulta que antes de la elección de Benedicto XVI apostaban que el nuevo papa sería negro, porque así lo había dicho el vidente francés. Clero romano, el año 1609. En la cumbre del año se hará elección de un gris y negro de la compañía salido que nunca fue tan maligno. Y aunque se mencionaba claramente el año 1609, solo se extraía la palabra negro para asegurar que era el maligno. Pero resulta que los cardenales eligieron al alemán Benedicto, más blanco imposible. Y ahora los mismos charlatanes dicen que este sí es el último, porque de gris y negro de la compañía salido significa que el último y más malvado papa sería jesuita, es decir, de la compañía de Jesús como Francisco. Y claro, algo así dijo Nostradamus, pero otra vez esconden que él mencionó claramente el año 1609, que le erró por apenas 4 siglos. Y ya que hablamos de predicciones apocalípticas y de las profecías racistas sobre líderes negros, 1 de cada 7 estadounidenses está convencido de que su presidente Barack Obama es el mismísimo anticristo. Los fanáticos de las teorías del complot dicen incluso que por eso quieren impedirles tener fusiles de asalto en sus hogares y que está preparándoles para implantarles un microchip y así dominarlos hasta adueñarse del mundo. Otros 15 millones de estadounidenses están convencidos que estamos gobernados por una raza de reptiles. ¿Y quiénes inventan todas estas ideas delirantes? Hay una cantidad de gente que incluso se beneficia económicamente de ese tipo de cosas. Entonces pone una información, un complot, y hay gente que es muy paranoica. Y hay gente que quiere creer que existen complots internacionales y complots universales y los seres de otros planetas que nos invaden. Todas estas ideas suelen venir de grupos fanáticos religiosos ligados a la derecha más racista y conservadora, o de grupos extremistas que envenenando la mente de las personas pueden utilizarlas mejor para alcanzar sus propios fines. Nada muy diferente de lo que vivieron los alemanes bajo el nazismo. En todo caso, para quienes creen en estas profecías, les recordamos que apenas 1 de cada 6 habitantes del planeta es católico y considera al Papa su líder espiritual. Y si este fuera el último Papa, como dicen los que siguen a Nostradamus y San Malaquías, ¿por qué el mundo se debería acabar para todos los demás? Ese es otro ejemplo de pensamiento irracional, creer que alguien alguna vez fue capaz de ver el futuro. En todo su libro, Nostradamus menciona a América una sola vez, sencillamente porque recién se la descubría. Por eso ni se le ocurrió profetizar que habría un papa americano. Enseguida, una conspiración moderna, la Deep Web. ¿Será verdad que hay una red de internet subterránea y oscura que no podemos ver? Y los más extraños remedios que se ofrecen para el cáncer. Volvemos. Ya son varias las personas que nos han preguntado qué sabemos de la llamada Deep Web, la red profunda, porque les ha llegado el rumor de que el Internet que conocemos es apenas la punta del iceberg y que por debajo existe un enorme y oscuro mundo en el que se mueven conspiradores y delincuentes de toda la haya. Incluso en la Wikipedia hay un artículo escrito por no sabemos quién, donde se afirma que en el nivel más profundo está la base de datos de todos los gobiernos del mundo. Qué miedo, ¿no? Pero, ¿será verdad? Si el Internet es fuente de mitos, el más grande de todos es la existencia de una oscura red, una especie de laberinto subterráneo donde se mueven siniestros personajes portadores de terribles secretos. Le llaman Deep Web o Internet profundo. El mito dice que nosotros navegamos apenas por la punta del iceberg, como Google, Yahoo o las redes sociales, sin sospechar que existe esta parte oculta a la que no se puede acceder. Esta idea es falsa. La Deep Web no es más que una forma de navegación que se hace con la IP oculta y por lo tanto no deja rastros.
Hay redes que utilizan programas como Tor, en las que navegantes anónimos intercambian informaciones sobre intereses comunes, aunque nada tan tenebroso como traficantes y asesinos seriales como dice el mito. La Deep Web, que digo que es la mayor cantidad de información, pero que no tiene acceso al común de la gente, que no es nada malo, simplemente es información como, qué sé yo, puede ser fotografías, puede ser PDFs, puede ser links a algunos lugares, pero no necesariamente malicioso, simplemente que es otra forma de buscar y de encontrar esa información. Hay que perfeccionar la búsqueda. Se dice que hasta Obama y la CIA guardan allí sus secretos, pero eso es pura fantasía. Seguro que ellos tienen su red propia. La Deep Web no es más que la versión moderna de la teoría del complot, una secta oculta que mueve los hilos del mundo, ahora digitalmente. En su momento, ese rol se lo dieron los católicos a los masones. Más adelante fueron los nazis, acusando a una conspiración de judíos. Luego los que complotaban para adueñarse del mundo eran los comunistas. Y ahora los malos de moda son los Illuminati o los reptilianos, extraterrestres que según el británico David Icke gobiernan la Tierra disfrazados de personas. En fin, tenemos tendencia a pensar que existen poderes superiores, divinos o humanos, que vigilan y comandan nuestras vidas o que la amenazan. Nosotros los seres humanos necesitamos saber que dependemos de alguien, de una especie de ser superior o de una especie de energía superior que hace que podamos conseguir los propósitos que tenemos. Pero esos propósitos no siempre pueden ser buenos, pueden también haber propósitos malos. Pero creemos y tenemos la tendencia a imaginar que pueden haber agrupaciones o mentes brillantes que pueden llegar a manipular esto. Bueno, esta es una de las tantas cosas raras que nos creemos. Tal vez porque nuestros antepasados, los que sobrevivieron, fueron los más miedosos de todos. Entonces, la Deep Web es un nombre genérico que engloba desde horarios de trenes a los que se accede con contraseñas hasta redes privadas de criadores de caballos en las que hay que pagar para entrar. Seguramente este mito ha sido difundido por quienes se dicen hackers para ufanarse de ser los únicos que saben bucear en las profundidades, donde dicen que se guardan los secretos de los gobiernos, como si Estados Unidos, Rusia o China no tuvieran dinero y satélites para hacer su propia red de Internet. Claro. En fin, el Internet es una inagotable fuente de mitos, también en lo que se refiere a la existencia de remedios milagrosos que por algún oscuro complot de gente mala no se han difundido. Por eso, el secreto para la cura del cáncer nos llega por un sencillo correo y se nos pide que lo reenviemos. Así de fácil será curar una enfermedad que tiene al menos 4.000 años de antigüedad y 200 variedades diferentes. Correos como estos circulan desde hace años por la red y todo el tiempo aparecen nuevas soluciones instantáneas para curar el cáncer a bajo precio o con remedios naturales. Por ejemplo, brebajes a bases de sábila que habrían curado a cientos de personas en el Brasil. Otros aseguran que la alcalinidad del bicarbonato de sodio impide que las células se reproduzcan. Y otros más aseguran que la guanábana o graviola es 10.000 veces más efectiva que la quimioterapia. Por tan solo $30, usted podrá tener pastillas, cremas y lociones que lo sanarán en tan solo 48 horas. Lamentablemente, no sirven para nada. Es ilusorio pensar que cualquier medicamento salido de cualquier huerta o de cualquier otro tipo de presunción de tratamiento pueda ser de utilidad. Mientras no pueda ser comparables en rigurosidad de estudios, debemos concluir que son medicamentos falsos. Atribuirle a la naturaleza la potestad de curar todos nuestros males es una idea tan antigua como la humanidad. Y si bien es cierto que algunas plantas tienen un poder curativo, para el cáncer aún no hay nada. Y como si las plantas no fueran suficientes, también se ofrecen remedios aún más raros. Por ejemplo, la coleoterapia, que consiste en comer nada menos que 4.900 gorgojos vivos durante 140 días. Por supuesto que ninguno de estos remedios milagrosos tienen más pruebas que la palabra de sus propios vendedores. Pero en la vereda de enfrente, cada día que pasa, la medicina científica logra nuevos avances contra el cáncer, nuevos métodos de detección temprana y mejores medicamentos. Solo en Estados Unidos ya hay 13 millones de personas que han sobrevivido al cáncer utilizando este método. Que se sepa, ni uno solo con medicina alternativa. Y sin embargo, siguen apareciendo más métodos extraños que prometen curar de manera natural esta terrible enfermedad. ¿Por qué? Cuando ya no hay remedio, el remedio convencional, el remedio de la medicina oficial, por llamarlo de alguna manera,
se recurren a otras alternativas y caen en manos de la charlatanería, de las curas milagrosas, en fin, que a lo único que llevan es el enriquecimiento de pocos y a algo que es definitivo y que es tan natural y que es la muerte del individuo. Los tratamientos médicos de hoy son largos, tediosos y tienen efectos colaterales. Pero cuando la gente los abandona por una solución rápida y mágica que no existe, están jugándose la vida por creer en cosas sin fundamentos. Lo dicen todos los médicos del mundo. No existe nada que cure cualquier tipo de cáncer, sencillamente porque todos tienen causas diferentes. Peor aún, se sigue escuchando por radio publicidad de remedios que prometen curar no solo el cáncer, sino diabetes, artritis y hasta el SIDA. A las autoridades correspondientes, esas promesas son lisa y llanamente una estafa. ¿Nadie va a detener esto? Enseguida, otra forma de buscar curaciones milagrosas, los rezos. Las estadísticas de la propia Iglesia nos dirán cuánta gente se ha curado por peregrinar a santuarios como el de Lourdes, la Virgen de los Enfermos, y un manual para evitar que se aprovechen de nuestra humana debilidad de creer en cosas extrañas. Volvemos. Cuando tratan de vendernos algo, siempre nos dan 2 o 3 ejemplos de personas a quienes les ha funcionado un remedio mágico o una oración al universo o a X santo. Pero la única manera de saber si esto es verdad es con estadísticas. Si 2.000 personas lo hicieron y a casi todas les funcionó, pues debe ser cierto. Veamos si eso también se aplica a otra forma de pensamiento mágico, que si rezamos las enfermedades desaparecen. Como los humanos tenemos la necesidad de creer en poderes superiores a nosotros, a lo largo de toda la historia siempre han existido personas que afirman poder contactarse con esos seres divinos para vaticinar el futuro. Desde las pitonisas griegas hasta Edgar Cayce, que decía estar en contacto con los sobrevivientes de la Atlántida, pasando por el mítico Nostradamus. Y todo eso sin la menor prueba, solo con interpretaciones forzadas de lo que dijeron. Y aunque claramente Cayce dijo que la Atlántida emergería en 1967 y Nostradamus que el mundo se terminaría en 1996, hay mucha gente que aún cree que tuvieron superpoderes. Muchos de estos charlatanes se atribuían la capacidad de poder curar. Herederas de las pitonisas, siempre ha habido mujeres que aseguran hablar con diversas encarnaciones de la Virgen María. Una de ellas, la Virgen de Fátima, quien a la mayor de las pastorcitas le habría confiado el tercer secreto sobre cómo iba a suceder el fin del mundo. Oscuridad, bombas atómicas, asesinato del Papa, etc. Este, como muchos otros relatos de supuestas apariciones, no han sido aceptadas por la Iglesia. Pero a pesar de eso, convencen de su autenticidad a millones de personas. ¿Por qué? Creer tranquiliza. La gente, es doloroso decirlo, pero el ser humano no busca el conocimiento. La intranquilidad también, la ansiedad y la angustia que produce el conocimiento, sino que busca la tranquilidad del creer. Porque pensar es un ejercicio duro, difícil, doloroso, dignificante sí, pero desgarrador. En cambio, creer impide pensar. La sed por encontrar señales divinas hace que muchas veces los enfermos decidan acudir a lo mágico y apartarse de lo real. Pero si tanta gente tiene fe en santos y vírgenes, el número de curaciones milagrosas debería ser muy elevado. ¿Qué tan cierto es esto? Veamos. Lourdes es una pequeña ciudad de Francia, donde en 1858 una niña llamada Bernadette Soubirous afirmó que la Virgen se le había presentado en 18 ocasiones. Desde entonces es lugar de peregrinación, donde cada año 6 millones de enfermos van en busca de una sanación milagrosa. Pero como cuenta Carl Sagan, de los 7.000 reclamos de que ahí hayan sucedido milagros, la Iglesia solo ha aceptado 65 curaciones atribuibles a la fe. Entonces, curarse por ir a rezar a Lourdes se da una vez por cada 1.000.000 de enfermos. Algo así como ganarse la lotería, que nos caiga un rayo o que nuestro avión se estrelle. Sagan afirma que existe algo más certero y comprobable que los milagros, y se llama remisión espontánea. Se trata de casos de enfermedades graves como el cáncer que muy raramente pueden desaparecer casi de un día para el otro. Suceden una vez cada 100.000 casos, por lo que esta respuesta natural del cuerpo es mucho más probable que un milagro. Así es que Sagan concluye que las probabilidades de curarse milagrosamente son muy bajas, por lo que es mejor ahorrar ese dinero y destinarlo al mejor de los tratamientos médicos posibles. Porque a diferencia de nuestros orígenes irracionales, hoy en día usar la razón suele salvar la vida de las personas.
Bueno, irónicamente, Bernadette, la vidente de Lourdes, pasó la mayor parte de su vida enferma. Tuvo cólera, asma muy grave y finalmente una tuberculosis ósea que la mató cruelmente cuando tenía apenas 35 años. Y a pesar de que rezó tanto, para ella no hubo milagros. Hasta hoy no se sabe por qué sucede la remisión espontánea de una enfermedad. Es extremadamente rara y le pasa tanto a creyentes como a no creyentes. A veces solo se trata de diagnósticos equivocados. Y la mejor manera de evitar el engañoso pensamiento mágico es aprender a pensar de manera racional. Veamos ahora una guía que nos puede ayudar cuando nos vemos tentados a creer en cosas raras. Esta voluntaria está probando el llamado casco de Dios, el invento del Dr. Michael Persinger, que al provocar estímulos en determinadas zonas del cerebro causa alucinaciones y a veces visiones místicas. Si esos estímulos fuesen frecuentes, esta persona podría convencerse de que puede contactarse con seres invisibles. Y es que nuestro cerebro tiene tendencia a creer por más irracional que sea la creencia. Nuestros antepasados, que creían en todo lo que fuera raro y huían asustados, salvaron sus vidas, y de ellos descendemos nosotros. ¿Cómo evitar que nos engañe nuestro cerebro y aquellos que conocen la tendencia humana a creer en cosas extrañas? Pues aquí va una pequeña guía que nos podría salvar de las estafas e incluso de cosas peores. 1. Quienes venden curaciones milagrosas o soluciones mágicas siempre nos dirán que se trata de una maravilla que sirve para un montón de cosas, desde la diabetes al cáncer, pasando por la potencia sexual. Si le dicen que algo sirve para todo, es seguro que no sirve para nada. 2. Si un tratamiento no funciona bien, eso no significa que otra cosa sí lo hará. Por ejemplo, si después de 3 sesiones de radioterapia su cáncer no ha desaparecido, eso no quiere decir que cualquier otra cosa como escarabajos, noni o sangre de drago logrará conseguirlo. 3. Pregúntese qué le están vendiendo, infórmese y pida pruebas científicas de lo que le dicen. La ciencia siempre pone a prueba lo que afirma, pero los charlatanes le dirán que es suficiente con el testimonio de personas que dicen haberse mejorado. Lo que no se puede poner en duda, no se puede comprobar. Y lo que no se puede comprobar tiene que ser desechado de nuestro cuadro de conocimiento. La ciencia no funciona con rumores de internet ni con anécdotas de curaciones, sino con centenares de experimentos. 4. No confunda el deseo con la realidad. A todos nos gustaría que mágicamente se solucionen nuestros problemas. Y aunque sabemos que eso no es posible, algunos creen que pensar positivamente va a cambiar el rumbo de las cosas. No estamos preparados para pensar científicamente, porque pensar científicamente quiere decir dudar. Y a nosotros no nos gusta tener dudas, nos gusta tener certidumbres. 5. No se deje engañar por la palabrería rara. Por ejemplo, esto que practico se llama curación cuántica y cuando se descubra lo usará todo el mundo. Pregúntese entonces si todavía no se descubrió. ¿Cómo saben que va a funcionar realmente? 6. Piense críticamente. Un sano escepticismo significa estar prevenido para no creer en lo que no pueda comprobarse. Si sabemos que Superman o Iron Man son creaciones de la fantasía, ¿por qué creer que alguien puede ayudarnos desde el cielo? O aquí en la Tierra, alguien puede adivinarnos el futuro o mejorarnos las energías, o haber creado un remedio mágico y seguir siendo un desconocido. Y enseñarles a nuestros hijos a pensar de esta manera, a separar la realidad de la fantasía, nos ayuda a todos a construir una sociedad mejor. Una sociedad analfabeta científicamente es menos crítica, ¿no? Es más fácilmente influenciable. De la misma manera que viene un charlatán, te dice cualquier cosa y te lo crees, y no tienes este espíritu crítico, te puede venir un político charlatán y creértelo, ¿de acuerdo? El pensamiento racional es el sistema de seguridad de nuestro cerebro para evitar que nos dañen. Por eso, cuando los curanderos y vendedores de remedios mágicos nos dicen, si usted no tiene fe, de nada le va a servir esto, nos están pidiendo que apaguemos esa alerta y así pensemos que nos vamos a curar mágicamente con los imanes, hierbitas o bolitas azucaradas que ellos nos están vendiendo. Hay que aprender entonces a distinguir entre saber y creer. Son extremos opuestos. Todos confundimos los deseos con la realidad. Reconocer cuál es cuál nos ayuda a poner los pies sobre la tierra sin por eso tener que perder la esperanza. Use los sentimientos para el amor y la solidaridad, pero cuando se trata de poner en riesgo su bolsillo, su salud o su vida, es mejor utilizar la razón. Ya los dejamos. Buenas noches. Hasta la próxima. Que descansen.